¿Cuándo empezaste a trabajar en Sestao? Pues mira, yo vine y empecé a trabajar en Sestao en el año 1977, que es cuando se inauguró Cueto. O sea que ya hace muchos años, ya 36, si no cuento mal. ¿Cómo era el colegio cuando tú eras pequeña? Uy, pues era muy diferente al colegio que tenemos ahora. Cuando yo era pequeña, los colegios eran normalmente unos edificios, unos rectángulos largos, parecían hospitales. Y eran muy tristes, por dentro eran todos blancos, no había ni un cuadro, ni un dibujo pintado, nada. Y todo eran... Yo en el que estuve una temporadita tenía mesas, eran pupitres de madera. Y los teníamos que limpiar, cuando acabábamos la clase teníamos que coger, llevábamos de casa un trapo y teníamos que limpiar todos los días el pupitre, o sea que procurábamos no mancharlo para no tenerlo que limpiar. Y lo demás pues un poquito tristes, no había tanta animación como en nuestros colegios de ahora. ¿En qué colegio estudiaste? Pues yo estudié en colegio, yo cuando vine a Sestao estuve estudiando en Ángela Figuera. Porque en Santurce no teníamos instituto, no es como ahora que todos los pueblos tienen 1 o 2 institutos. Antes había pueblos que no tenían institutos y como en Santurce no había instituto, a mí me tocó venir a Sestao. Y todos los días subíamos desde el tren la cuesta, bajábamos, íbamos a comer a casa los de Portugalete y Santurce. Subíamos otra vez la cuesta al mediodía y la volvíamos a bajar. Íbamos rápidos, estábamos ágiles, bueno, como ardillas, subíamos y bajábamos la cuesta que no os podéis imaginar. Y yo estudié en Ángela Figuera, y muy a gusto, y me enseñaron muy bien todos los profes. ¿Había comedor y gimnasios en los colegios? ¿Qué más quisiéramos tener comedor y gimnasio? No había ni comedor, ni gimnasios. Normalmente se salía fuera a la puerta de los colegios, o como mucho, si había alguna huerta o algún parque al lado, se hacía allí gimnasia y el recreo, pero gimnasios no. Normalmente ya los gimnasios se empezaron a hacer con los edificios nuevos, ya con Albiz, Cueto, lo que sí tenían a veces eran unos patios grandes y allí hacían el recreo y gimnasio, pero gimnasio como tal pocos colegios tenían. Luego ya se empezaron a meter por los aparatos para hacer gimnasia y todo eso, pero nosotros no teníamos nada de eso, ni bibliotecas, ni cosas de esas. Solo teníamos el aula. ¿Por qué tenía Cueto el nombre de Carlos VII el Nuevo? Eso poca gente lo sabe, ¿eh? No penséis. ¿Vosotros a qué lo sabéis? Sí. ¿Sí? Bueno, pues yo os voy a contar. Cuando vinimos aquí a Sestao a trabajar en el año 77, había un colegio que se llamaba Carlos VII el Viejo, que hoy es el conservatorio, pero era un colegio muy viejo, tenía muchas ratas y entonces lo tenían que tirar. Y decidieron hacer con el nombre de Carlos VII, que fue un emperador muy importante, decidieron poner ese mismo nombre a otro colegio y tocó a este colegio. Abrieron este y le pusieron Carlos VII el Nuevo. Pero como luego no tenía sentido, porque este era el colegio, era el barrio de Cueto y todo el mundo conocíamos, ¿a qué colegio vas? Al de Cueto, al de Cueto, al de Cueto. Pues al final decidimos pedir que se cambiara el nombre y se quedó con el colegio de Cueto. Pero este en su principio fue Carlos VII el Nuevo. Vuestros abuelos y vuestros padres empezaron aquí en Carlos VII el Nuevo. ¿Qué os gusta más, Carlos VII el Nuevo o Cueto? Hombre, claro. Es más bonito y además es que el barrio es Cueto. ¿Se portaban bien los alumnos antes? Bueno, ¿qué queréis que os cuente? ¿La verdad? La verdad. Bueno, pues en general os voy a decir que eran más obedientes. Pero había de todo, también les había guerreros, lo que sí eran un poquito más trabajadores. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que no había tanto MP3, MP4, tanta maquinita, no había tanta televisión, y entonces los alumnos se dedicaban a jugar y a estudiar. Y yo personalmente creo que estudiaban un poquito más, pero eso no quiere decir que hubieran alumnos que no estudiaban, también los había, ¿eh? Y ahora hay algunos que estudian mucho, pero en general eran un poquito más estudiosos. Y en casa los padres también les obligaban a tener mejores notas. ¿Teníais muchos libros para estudiar y leer?
Pues mira, en los colegios antiguamente vuestros padres ya llevaban libros de matemáticas, de lenguaje, separados. Pero yo cuando estudié solo había un libro y ese libro era, ahí teníamos matemáticas, lenguaje, teníamos todo. Era lo que se llamaba la enciclopedia. Y entonces en la enciclopedia venía de todo, solo que era solo un librito. No íbamos como vosotros con la mochila cargados de libros, no, porque no nos daban inglés, ni nos daban música, ni nos daban otras actividades. Solamente teníamos normalmente lenguaje, matemáticas, geografía e historia. Es lo que dábamos. Y entonces teníamos todo en un libro, pero no penséis, los maestros nos explicaban mucho sobre ese libro, ¿eh? Aunque solo era un libro, sabíamos mucho de todas las cosas. Pero cargados no íbamos. Llevábamos el libro y un cuaderno. Y ahí apuntábamos todo. Y los antiguos, los abuelos, hasta un pizarrín pequeño, y ahí hacían las cuentas y ahí anotaban. Yo no lo he llegado a utilizar, pero mi madre sí que lo utilizó. Y mi madre era del siglo XX. ¿Alguna pregunta más me queréis hacer? A ver. A ver, dímelo un poco más alto que no te he oído. ¿Qué les gustaba a los niños de antes? A los de antes, pues a los niños de antes les gustaba mucho jugar al fútbol, jugar a las chapas, jugar al linke, porque como teníamos muchas campas, pues jugaban al linke en las campas. El linke era clavar con un hierro en el barro. Les gustaba mucho leer, leían mucho, les gustaba ir al cine, les gustaba hacer, que ahora hacemos poco, confeccionaban sus propios libritos, sus poesías, y hacían muchos trabajos. Y aquí en este cole, ¿sabéis lo que les gustaba mucho? Que tampoco lo sabéis, creo que no os lo he contado. Les gustaba mucho venir a lo que hacíamos los sábados, que eran las matinales que hacíamos y poníamos cine y hacíamos guateques. Y venían los alumnos, padres del barrio, de Cueto, y hay profesores, y cada sábado se montaba un guateque. Y en el guateque aprendíamos a bailar, oíamos música y poníamos películas, porque en casa antes muchos todavía no teníamos televisión. Y eso es lo que más les gustaba. Y luego hablar mucho con sus compañeros y jugar. Lo que más hacían era jugar y estudiar. Yo creo que era eso. Pero eran como vosotros, no penséis que han sido niños distintos, ¿eh? ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Vosotros estáis contentos en la escuela de ahora? Sí. ¿Os hacéis a la idea de cómo lo pasábamos nosotros antes? ¿Y cómo creéis que disfrutábamos tanto? ¿Más o menos que ahora? Menos, porque teníamos menos posibilidades. Esta biblioteca, vamos, ni soñábamos nosotros con esto, ¿eh? Esta biblioteca la empezamos a funcionar aquí con libros que nos trajeron los padres. Y poco a poco se ha hecho la biblioteca. Y cuando se montó este colegio, todo el material nos lo trajeron de otros colegios, era material viejo. Y lo fuimos utilizando aquí. Y ahora lo tenéis todo bonito y nuevo, pero antiguamente todo lo empezamos con mesas y armarios que nos dieron de otros colegios que ya no lo necesitaban. Por eso tenéis que cuidar mucho el material, porque los antiguos no tenían todo ese material. Solo tenían lapicero, goma, como mucho la tinta, que también escribían en esas mesas de madera. Así que tenéis que cuidar mucho todo lo que tenéis, porque hoy tenemos mucha suerte de tener todo esto. ¿Os parece? Sí. ¿Sí? A ver si sois tan buenos estudiantes como han sido vuestros padres y vuestros abuelos. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, pues venga, a estudiar mucho.